que se den este tipo de encuentros y lo celebro y estoy muy contento de estar acá. Todas las mañanas cuando me levanto lo primero que hago es abrir Últimas Noticias que me llega a la casa. O sea que le hago examen todos los días al periódico como lector y me gustaría ser parte del grupo de los defensores de los lectores y de los lectores de Últimas Noticias, aunque tengo el privilegio de escribir aquí también. Yo quiero hablar sobre este momento que vive Venezuela tratando de no quedarme en la coyuntura, porque me parece que eso podemos aterrizarlo después en las preguntas y respuestas, sino tratar de ir a lo que en mi visión es el núcleo de lo que podamos estar viviendo y lo que se puede abrir para Venezuela. Ayer Roberto Enríquez y yo tuvimos el privilegio de estar en la reunión con los cancilleres de UNASUR y fue una reunión de la cual salimos muy satisfechos porque tanto ellos se dieron cuenta que la oposición venezolana no era un poco de loco que los íbamos a secuestrar y los íbamos a tratar de matar en la reunión, como también nosotros nos dimos cuenta que los cancilleres de UNASUR tampoco vinieron aquí para hacer el mandado al gobierno de Nicolás Maduro, sino que vinieron a ayudar, y lo sentimos así sinceramente, al pueblo venezolano y ponerse a la orden. Todos los cancilleres, debo decir, y para ser sincero, salvo el caso del canciller argentino que fue la nota discordante, todos estuvieron en la mejor disposición de entender lo que estamos viviendo en Venezuela, de ponerse a la orden que Facebook compró y de Oculus, ¿por qué? sugerir espacio para que nosotros podamos tener lugares como el de hoy, donde podamos destacar qué es lo que nos une y lo que nos separa, ponerlo un poco Yo al lado. te di en Facebook. Son también. países que vienen de experiencias duras, Eso te dijo, no. caso Chile, caso Argentina, Sí, todos estamos incluso equivocados. caso Guyana o no vas a Surinam, entrar, que uno chica, no no vas a conoce entrar. mucho la historia de estos países, el mismo caso de No, Brasil, aquí no vas a el entrar. mismo caso de Colombia. Todos los cancilleres de estos países, los que nos Y no pedían vas a era entrar, algo muy chica. importante. Con tu show por otro Nosotros lado. hemos tenido experiencias en nuestras regiones, en nuestros países, en los cuales, por no haber sabido encontrar los puntos que nos unen, entramos en unas dinámicas de violencia que fueron imposibles de frenar. ¿Y sabes qué, Ana? No Yo creo vas que a ser eso es presidente. algo que No tiene vas a que ser- estar retumbando en la cabeza de todos los venezolanos y especialmente de los venezolanos que tienen mayor responsabilidad porque tienen mayor poder. Este tipo de situaciones violentas se disparan y se van alimentando de una manera tan irracional de lado y lado que cuando volteas ya estás sumergido en una guerra fratricida que pareciera no tener retorno. Y eso es algo que tenemos que ver nosotros con mucha seriedad. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es aprovechar esta crisis como una oportunidad. Ustedes habrán oído 1.000.000 de veces, pero lo vuelvo a decir, que en el idioma chino la palabra crisis se escribe con dos símbolos, el símbolo del caos o el símbolo de oportunidad. Es decir, una crisis te presenta esas dos puertas. O tú te sumerges en el caos a partir de la crisis, o tú ves en la crisis una oportunidad para crecer. Dios nos ilumine para que nosotros en esta crisis profunda que vive Venezuela tomemos la puerta que nos lleve a que el país crezca y que el país pueda de una manera sana aprovechar este dolor que estamos sufriendo ahora como una oportunidad. Ahora, ¿qué temas hay que atravesar para esto? Bueno, yo creo que hay que tener un verdadero diálogo donde nosotros podamos buscar la verdad de lo que está pasando en el país. Buscar la verdad de lo que está pasando en el país es ir a los temas de la yugular de la historia venezolana. Yo quiero poner algunos temas sobre la mesa sobre los cuales a mí me parece que entre todos los venezolanos tenemos que reconstruir la convivencia y el futuro del país. El primero de ellos es el tema del petróleo. Nosotros hoy, en el siglo XXI, lamentablemente somos un país todavía totalmente dependiente del petróleo. Este es un país donde tenemos a 30 millones de venezolanos cuya vida se les va persiguiendo 2 millones de barriles de petróleo diarios. Esa es la historia resumida de los venezolanos. ¿Quién le pone la mano a esos 2 millones de barriles diarios que se producen en Venezuela? Y todo el sistema económico y productivo está lamentablemente condicionado por ese esquema. Somos un país que todavía tiene una mentalidad minera, rentista. Y desde ese punto de vista, y lo digo no para provocar,
La Quinta República y la Cuarta República son exactamente lo mismo. No se ha podido cambiar el sistema productivo del país. Somos un país que lamentablemente está sometido a la explosión petrolera. Punto. No está sometido ni siquiera al negocio petrolero. No es que Venezuela vive de la tecnología, el conocimiento, la explotación, la inversión petrolera. Ni siquiera eso. Venezuela vive es del precio del petróleo. Y eso se ha llevado a un nivel tan extremo que hoy lamentablemente estamos importando petróleo. Imagínense ustedes eso. Venezuela importa hoy los ingredientes para hacer gasolina porque no los estamos produciendo. Yo creo que eso es uno de los puntos básicos y más importantes sobre los cuales el país tiene que abrir un debate. Porque una de las ideas importantes que yo quiero dejar en este foro Últimas Noticias, y yo no vengo aquí, créanme, para provocar o para poner posiciones desde el punto de vista de la oposición, sino para hacer una reflexión venezolana. Aquí el reto no es cambiar de gobierno, como muchas personas dicen. Aquí el reto es cómo cambiar de sistema. Aquí lo que hay que cambiar en Venezuela es el sistema fundamentalmente económico sobre el cual estamos nosotros parados. Porque de nada vale cambiar al presidente si el sistema es el mismo sistema, que es absolutamente rentista, absolutamente paternalista, absolutamente distorsionante, absolutamente esclavizante para nuestro país. Ese es un primer tema sobre el cual yo quiero profundizar, petróleo. El segundo tema tiene que ver con nuestra economía. El sistema actual es un sistema que lamentablemente fracasó. Vino con una promesa de mayores controles estadales, de mayor participación del Estado en la economía, y si ustedes ven y voltean a su alrededor, se darán cuenta que lamentablemente ese sistema fracasó. Vean a nivel de empresas que producen alimentos. Vayan a hablar con los trabajadores de aceite Diana, con los trabajadores de lácteos Los Andes, con los trabajadores de harinas Juana. Todos están absolutamente produciendo menos que cuando esas fábricas estaban en manos privadas. Somos un país que lamentablemente ni siquiera está produciendo la comida que se come. Hasta estamos trayendo últimamente pollos de Jamaica. ¿Ustedes pueden creer esa vaina? Pollos de Jamaica. Es decir, no somos capaces de producir ni siquiera la comida que nosotros nos toca comer en Venezuela. Arroz de Estados Unidos. Éramos un país que antes era autosuficiente y hasta exportador de café. Ahora tenemos que traer café de afuera. Igual en el caso del azúcar, igual en el caso de la harina. De manera que el drama de la no producción, no solamente en alimentos, sino en ropa, en repuestos, en servicios, lo que trae es una economía que obligatoriamente lleva a que los venezolanos todos dependemos más del dueño del petróleo y no de la riqueza que se puede generar con el petróleo. Y eso lo estamos viviendo hoy de una manera dramática en el país. De manera que yo lo que quiero apuntar es que el verdadero cambio no es solo un tema de un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. ¿Y dónde reside, a mi modo de ver, la sabiduría de quienes están en el gobierno en este momento? Es que ellos sean capaces de entender que gobierno, sector privado y trabajadores pueden trabajar juntos, deben trabajar juntos, deben plantear un sistema en el cual haya reglas de juego claras, haya confianza, haya por lo tanto las condiciones para que exista inversión venezolana y que de esa manera se puedan crear productos venezolanos, comida venezolana, ropa venezolana, discos venezolanos, repuestos venezolanos y se genere empleo venezolano. Hoy no es así. Hoy nosotros somos una gigantesca máquina que produce empleo en otros países y al mismo tiempo lo que estamos es produciendo una gigantesca dependencia en el tema del empleo en Venezuela. ¿Quiénes son los que más sufren? Lamentablemente los más jóvenes. La tasa de desempleo en Venezuela, mientras más joven, es más alta. Y si eres joven y eres mujer, es peor todavía. Y eso es algo que hay que atenderlo con la sensibilidad que el caso amerita. De manera que si la respuesta del gobierno es pelear con el sector privado o crear las condiciones para que no haya confianza para invertir en Venezuela, quien se friega es el pueblo.
porque no va a haber la creación de empleo, la creación de riqueza, la creación de servicios, la creación de empresas pequeñas, medianas y grandes que pongan al país producir. Esa es la realidad triste de hoy. Y créanme, filosóficamente, la diferencia entre la Cuarta República y la Quinta República económicamente no es mucha, no es mucha. Es un Estado gigantesco, dueño del petróleo, que reparte el petróleo como le da la gana y que impide que el país libere su fuerza creativa y su fuerza productiva. Yo creo que ese es un segundo debate importante que hay que dar, unido al primer debate, que es el tema petrolero. Tercer tema, sobre lo que es la crisis venezolana, un tema que yo creo que es medular, el tema de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no podemos seguir siendo un país donde las fronteras entre gobierno civil y gobierno militar no estén claras. Yo estoy seguro que en el corazón de nuestras Fuerzas Armadas hay el deseo de que las Fuerzas Armadas cumplan su papel de desarrollo, de protección de la Constitución, de protección de nuestra soberanía, y hay también el deseo de que la política como tal salga de los cuarteles y de las Fuerzas Armadas.